Hola, mis queridas guerreras. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren maravillosas, donde quiera que estén, ya sea tomando un cafecito, volviendo del trabajo o simplemente relajándose en casa. Cuéntenme, ¿dónde están escuchando esto y qué hora es ahora mismo? Me encantaría saberlo. Hoy les traigo una historia real, de esas que te remueven por dentro y te hacen pensar mucho sobre los límites, el respeto y el amor propio. Es una historia de una mujer que, como muchas de nosotras, se dio cuenta de que tenía que ponerse a sí misma en primer lugar. Si este tipo de relatos les tocan el alma y les dan fuerza, no olviden suscribirse al canal. Estamos a punto de llegar a nuestra meta de 1000 suscriptoras. Y cada una de ustedes nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas vivencias. Dejen su me gusta y, por supuesto, un comentario. Me encanta leer sus reflexiones. Ahora sí, pónganse cómodas y prepárense para escuchar el relato de Teresa. Uf, qué difícil es empezar esto. Nunca pensé que estaría aquí, en un foro de internet, desahogando mi alma. Siempre fui de guardar todo, de tragarme las cosas para no molestar, para no causar problemas. Pero ayer algo se rompió dentro de mí. Y no sé, siento que necesito contarlo, que necesito que alguien me escuche, aunque sea gente desconocida al otro lado de una pantalla. Es liberador, supongo. Mi nombre es Teresa. Tengo 65 años, soy viuda y hasta ayer creía que finalmente había alcanzado mi pedacito de cielo. Había sido una semana de ensueño, ¿saben? Recién acababa de firmar los papeles de la casa más hermosa que mis ojos habían visto en toda mi vida. No es una mansión, no, pero para mí era un palacio. 65 años me había tomado. 65 años. Cada dólar, cada centavo, juntado con el sudor de mi frente, trabajando 40 años en esa fábrica textil. Era mío, ¿entienden? Realmente mío. Las llaves, cuando las tuve en la mano, pesaban como una promesa cumplida, como el alivio de décadas de sacrificio. Mañana, me dije a mí misma, mañana todo comienza. Una vida nueva, en esa casa que olía a pintura fresca y tenía unas ventanas enormes que dejaban entrar toda la luz del mundo. Había elegido cada detalle, desde los muebles que compré a plazos, unos sofás de cuero marrón preciosos, hasta las cortinas color beige que combinaban perfecto. Todo estaba listo, todo era perfecto. O al menos, eso creía yo, ingenua de mí. Esa misma tarde, sonó el teléfono. Era mi hija, Verónica, mi única hija. Y tan pronto escuché su voz, sentí ese nudo en el estómago que ya conocía demasiado bien. Esa voz que usaba cuando venía algo. Mami, necesito hablar contigo de algo importante sobre la casa nueva. Ven a cenar esta noche. Hay algo que tienes que saber. Me lo dijo así, con esa urgencia disfrazada de cariño. Sabía que algo andaba mal, pero ¿qué iba a hacer? Era mi hija. La crié sola desde que su padre nos abandonó cuando ella apenas tenía 8 años. Le di todo lo que pude, absolutamente, todo. Quizás por eso, nunca aprendí a decirle que no. Llegué a su casa a las 7 en punto, como siempre, puntual. Verónica me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En la mesa, 3 servicios puestos, pero solo estábamos nosotras dos. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. ¿Esperamos a alguien más?, le pregunté, mientras me sentaba, intentando disipar la tensión que flotaba en el aire. Ella sirvió el café sin mirarme directamente. Sus manos temblaban ligeramente, apenas perceptible, pero su voz sonaba firme, casi fría. Y entonces, soltó la bomba. No, mamá, solo quería que supieras que mañana, cuando te mudes, no vas a estar sola en la casa. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría por la espalda. El aire se me quedó atorado en los pulmones. ¿Qué quieres decir con eso, Verónica? Mi voz salió apenas un susurro. Ella, con esa voz decidida, casi robótica, empezó a enumerar. Mis suegros están pasando por una situación difícil. Carmen y Mauricio perdieron su apartamento
Y bueno, Vanessa, la cuñada de mi esposo, se acaba de divorciar y no tiene dónde quedarse. Mi corazón, que ya latía desbocado, se aceleró aún más. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? La pregunta se formó en mi garganta, pero no alcanzó a salir. Ella continuó, como si recitara un guión. Van a vivir contigo en la casa nueva. Ya está todo arreglado. Mauricio te va a ayudar con los gastos del jardín y Carmen puede cocinar para ti. Vanessa es muy ordenada. Te va a ayudar con la limpieza. Me quedé en silencio. Un silencio que se sintió eterno, pesado, lleno de incredulidad. Las palabras de mi hija flotaban en el aire como dagas invisibles, clavándose una a una en mi pecho. Cada va a ayudarte, cada puede cocinar. Sonaba a una sentencia, no a una oferta. Era mi casa, ¿entienden? Mi casa, la que compré con mis ahorros de toda la vida. Verónica, esa casa la compré yo con mi dinero, con mis ahorros de toda la vida. Logré decir, la voz temblándome, y ella, con esa expresión de superioridad, me soltó. Mamá, no seas egoísta. Es una casa de 3 habitaciones. Tienes espacio de sobra. ¿Egoísta? La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, cargada de toda la frustración y la rabia contenidas. Trabajé 40 años para comprar esa casa. Es mi refugio, mi lugar de paz, le grité, aunque mi voz apenas se escuchaba. Verónica dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio tenso de la habitación. Sus ojos, esos ojos, que nunca había visto con tanta frialdad, me perforaron. Tu opinión no importa, mamá. Ya está definitivo. Mañana llegan conmigo a las 10 de la mañana. Carmen ya tiene las llaves que le di ayer. Las llaves. Le había dado las llaves de mi casa a una extraña. Sin preguntarme, sin una palabra. Me levanté de la silla, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Mi propia hija, la niña a quien le había dado todo, me estaba quitando lo único que realmente era mío. Era como un asalto, un robo a mano armada de mi futuro. ¿Les diste las llaves de mi casa sin preguntarme? Apenas pude musitar. Ella me respondió con una calma exasperante. Es lo mejor para todos, mamá. Ya verás cómo te acostumbras. No dije una palabra más. Me levanté y salí de esa casa. Mis piernas temblaban incontrolablemente mientras caminaba hacia la parada del autobús. No podía creer lo que acababa de pasar. Me sentía vacía, hueca por dentro. En el reflejo de la ventana del autobús, vi a una mujer mayor con los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar. Esa era yo. Era mi reflejo, una imagen de derrota que me asqueaba. Pero en algún lugar, profundo en mi pecho, algo más que tristeza comenzó a crecer. Era rabia, una rabia ardiente, una dignidad pisoteada y la fuerza silenciosa de quien ha sido subestimada durante demasiado tiempo. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me quedé sentada en mi vieja silla, mirando por la ventana, con la mente trabajando a 1000 por hora, planeando exactamente qué haría al día siguiente. No había espacio para el miedo, solo para la fría determinación. Al amanecer, ya tenía todo claro en mi cabeza, una claridad que no había sentido en años. No era solo rabia lo que me movía, era algo mucho más profundo. Era el respeto por mí misma que había perdido en algún momento del camino. Ese respeto que había sacrificado por tantos años en nombre de la paz, de la armonía familiar. A las 6 de la mañana, ya estaba marcando números en mi teléfono. El primero fue el de la empresa de mudanzas. Buenos días, dije, la voz firme. Habla Teresa Mendoza. Necesito cancelar el servicio de mudanza programado para hoy. El hombre al otro lado de la línea sonaba sorprendido. Señora, pero ya tenemos el camión en camino. Si cancela ahora, tendrá que pagar una multa. Mi respuesta fue automática, sin dudar. No hay problema, páguenla de mi depósito. Sabía que estaba perdiendo dinero, un dinero que tanto me había costado ganar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba invirtiendo en algo invaluable, mi dignidad. El segundo llamado fue más difícil. Era el vendedor de muebles, donde había comprado todo para la casa nueva.
Señor Rodríguez, soy Teresa Mendoza. Compré un juego completo de sala y comedor la semana pasada. Necesito devolverlo todo. Él, desconcertado, me informó que los muebles ya habían sido entregados en la dirección. Lo sé, le respondí. Voy para allá con las llaves. Pueden recoger todo esta mañana. Les pago el transporte adicional. Me advirtió que perdería el 30% del valor. Estoy completamente segura. Mi voz sonó firme, a pesar de que por dentro sabía que esos muebles representaban meses de trabajo extra en la fábrica, horas de pie frente a la máquina de coser, puntadas que me dolían en los dedos durante las noches. Cada pieza de mobiliario era un trozo de mi vida, pero ya no importaba. El tercer llamado fue a la empresa de televisión por cable. Quiero cancelar la instalación programada para hoy en la dirección nueva. ¿Algún problema técnico, señora?, me preguntó. No, simplemente ya no la necesito. Luego, el cuarto, al técnico del aire acondicionado que vendría a instalar el equipo que había comprado a crédito. Señor Gómez, cancelo la instalación de hoy. Me ofreció quedarme con él, como una bonificación, porque ya estaba pago. No, uno por uno. Fui cancelando cada servicio. El internet, el teléfono fijo, el servicio de jardinería que había contratado para mantener hermoso el jardín que tanto me había emocionado, la empresa de agua embotellada, incluso al electricista que vendría a instalar lámparas adicionales. Cada llamada era como quitarme una venda de los ojos, una por una, revelando la amarga verdad. Me di cuenta de cuántos sueños había depositado en esa casa, cuántas noches había pasado despierta, imaginando cada detalle, cada momento que viviría allí. Era una vida perfecta, idílica, que se desmoronaba ante mis ojos, no por un terremoto, sino por la mano de mi propia hija. A las 7:30 ya había terminado con todas las cancelaciones. Me preparé un café cargado, amargo como mi alma, y me senté a revisar los papeles de la casa. Todos los documentos estaban a mi nombre. Cada firma era mía. Cada dólar invertido salió de mi cuenta bancaria. A las 8 de la mañana estaba lista. Me puse mi vestido color verde oscuro, el que me hacía sentir elegante y fuerte, y salí hacia mi casa nueva. Mi casa que, en cuestión de horas, dejaría de ser mi hogar, al menos de mí me siento la forma en que lo había soñado. El viaje en autobús me tomó 40 minutos. Durante todo el trayecto, otros pasajeros subían y bajaban, cada uno con sus rutinas matutinas, sus trabajos, sus propias vidas que parecían más ordenadas que la mía. Una señora mayor como yo iba cargando bolsas de verduras del mercado. Me pregunté si ella también tendría hijos que tomaran decisiones por ella. La sola idea me dio un escalofrío. Cuando llegué, los trabajadores de la mueblería ya estaban ahí, esperando. Les abrí la puerta y los vi cargar uno por uno todos los muebles que había elegido con tanto amor, con tanta esperanza. El sofá marrón donde pensaba leer por las tardes, la mesa de comedor donde imaginé recibiendo visitas en Navidad, la cama king size donde soñé con dormir tranquila después de tantos años de preocupaciones. ¿Segura que quiere llevarse todo, señora?, me preguntó el jefe de los cargadores, un hombre fornido con cara de no entender nada de lo que estaba pasando. «Completamente segura», le respondí, mi voz sin titubeos. «¿Es que no le gustó algo? ¿Podemos cambiar alguna pieza por otra?» «No, todo estaba perfecto. Simplemente ya no lo necesito aquí». Era la pura verdad. Era extraño ver cómo la casa se iba vaciando, pero con cada mueble que salía, yo me sentía más liviana, como si estuviera despojándome de una ilusión que nunca fue realmente mía. Los trabajadores se llevaron el refrigerador nuevo, el microondas, la lavadora, hasta los cuadros que había comprado para darle vida a las paredes. Uno de ellos me preguntó si también querían llevarse las cortinas beige. «Sí, llévense todo lo que no esté pegado a la pared», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Cuando terminaron, la casa quedó completamente vacía. Solo las paredes blancas y el eco de mis pasos resonando en los cuartos vacíos. Caminé por cada habitación una última vez. El cuarto principal donde había soñado con tener mi propio espacio. El cuarto de huéspedes donde pensé
que vendría a visitarme algún familiar. El tercer cuarto que había imaginado como mi pequeña biblioteca. Todo vacío, todo eco. Un vacío que, extrañamente, empezaba a sentirse como un lienzo en blanco. Me senté en el suelo del comedor, en el frío del piso, y saqué de mi cartera una hoja de papel y un bolígrafo. Era el mismo bolígrafo con el que había firmado el contrato de compra apenas una semana atrás. Escribí una carta corta, pero con cada palabra elegida cuidadosamente, cada frase destilando la amargura y la decisión que me invadían. Iba dirigida a Verónica, Carmen, Mauricio y Vanessa. Esta casa fue comprada con el dinero de mis 40 años de trabajo. Dinero que gané cosiendo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, saltándome comidas para ahorrar cada centavo. Dinero que junté negándome pequeños lujos durante décadas para cumplir este sueño. Cada palabra, un puñal. Si querían una casa gratis, debieron preguntármelo antes de tomar la decisión por mí. La verdad, así, cruda. Las llaves están sobre esta carta. La casa es suya ahora. Háganle lo que quieran, pero no cuenten conmigo para financiar los sueños de nadie más. Con todo el dolor de mi corazón, pero con la conciencia tranquila. Teresa. Dejé las llaves sobre la carta, en el centro exacto de lo que había sido la sala. El sonido metálico de las llaves contra el suelo resonó por toda la casa vacía como una campana que anunciaba el final de algo. Salí sin mirar atrás. Cerré la puerta principal y caminé hacia la calle donde ya me esperaba el taxi que había llamado. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el conductor. Al centro de la ciudad, al Hotel Plaza. ¿Lleva equipaje? No, solo llevo lo que necesito. La voz me salió firme, a pesar del nudo en la garganta. Durante el trayecto, no lloré, no me arrepentí. Solo sentía una paz extraña, como cuando terminas de limpiar una herida profunda. Duele, claro que duele, pero sabes que era necesario. Sabía que esta decisión, aunque dolorosa, era el primer paso hacia mi propia libertad. En el hotel, pedí una habitación sencilla. Solo necesitaba un lugar donde pensar con claridad qué haría con el resto de mi vida. La recepcionista, una chica joven de sonrisa amable, me miró con curiosidad cuando pagué por una semana completa en efectivo. ¿Va a estar de vacaciones en la ciudad, señora?, me preguntó con esa chispa de inocencia en los ojos. No, querida. Estoy empezando una vida nueva. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de curiosidad y admiración. Probablemente no era común ver a una mujer de mi edad hablando de empezar de nuevo. ¡Qué emocionante! Espero que disfrute su estadía. Subí a la habitación y me senté junto a la ventana que daba a la plaza principal. Era una habitación modesta, pero limpia, con una cama individual, un escritorio pequeño y una vista que, por alguna razón, me tranquilizaba. La gente caminaba apurada en la plaza, cada uno con sus propios problemas, sus propios sueños. Me pregunté cuántos de ellos habrían sido traicionados por quienes más querían. Abrí la ventana para que entrara el aire fresco de la mañana. Había un banco bajo un árbol grande donde un anciano alimentaba palomas. Se veía tan sereno, tan en paz consigo mismo. Hacía años que no me sentía así. A las 10:15 sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Señora Teresa Mendoza. Sí, soy yo. Habla José Ramírez. Soy su vecino de la casa nueva. Bueno, su vecino de al lado. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Qué querría el vecino? Buenos días, señor José. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era amable, pausada. Señora, discúlpeme la molestia, pero está pasando algo extraño en su casa. Llegó un camión de mudanza hace como una hora, pero en lugar de meter cosas, están sacando todo. Sonreí involuntariamente. Era extraño sentir que alguien se preocupaba por mí, aunque fuera un desconocido. No se preocupe, señor José. Está todo bajo control. Su voz sonaba genuinamente preocupada. ¿Está segura? Porque también vi a la empresa de muebles llevándose sofás y una mesa grande. Y ahora hay una camioneta de electrodomésticos. Me pareció muy amable de su parte preocuparse. Sí, yo autoricé todo eso. Él hizo una pausa. Ah, bueno,
Es que ayer la vi tan emocionada cuando estaba revisando el jardín. Pensé que algo malo había pasado. ¿Me vio ayer en el jardín? Sí, señora. Yo estaba regando mis plantas cuando usted llegó con un cuaderno anotando cosas. Se veía tan feliz planeando dónde poner las flores. Se me hizo un nudo en la garganta. Era verdad. Ayer por la tarde había ido a medir el jardín, a imaginar dónde pondría los rosales que quería plantar. Había sido uno de los momentos más felices de las últimas semanas. Sí, tenía muchos planes para ese jardín. Un silencio incómodo. Tenía, ya no los tiene. No sabía cómo explicarle a un extraño lo que había pasado. La situación cambió, señor José. Él, con una delicadeza que me conmovió, respondió: Bueno, señora Teresa, yo no me meto en asuntos ajenos, pero si necesita algo, yo vivo solo en la casa de al lado. Soy viudo también. Sé lo que es estar solo en esta etapa de la vida. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Hacía mucho tiempo que alguien no me hablaba con tanta calidez, sin querer nada a cambio. Muy amable, señor José. De verdad. Por cierto, señora, acaba de llegar una camioneta con 4 personas. Una señora joven muy alterada y 3 personas mayores con maletas. Sabía exactamente quiénes eran. A las 10:30 sonó mi teléfono otra vez. Esta vez sí era Verónica. «Mamá, ¿qué hiciste? La casa está completamente vacía». Su voz sonaba histérica, furiosa, pero también había algo más. Había pánico real en su tono. «Hola, Verónica. ¿Cómo te fue con la mudanza?», le pregunté, sintiendo una punzada de satisfacción al escuchar su desesperación. «No te hagas la graciosa. ¿Dónde están todos los muebles? ¿Dónde está la televisión? Carmen y Mauricio están parados en una casa vacía con sus maletas». Su voz era un crescendo de rabia. «Ah, eso. Los devolví todos. No los iba a necesitar». Le respondí con la mayor calma posible. «Estás loca. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante cosa? ¿Tienes idea de lo que costaron?». Su voz era un chillido agudo. «Claro que lo sé, los pagué yo». Mi voz era un susurro gélido. «Mamá, tienes que arreglar esto ahora mismo. Mauricio ya gastó dinero en la gasolina del camión de mudanza. Carmen trajo comida para cocinar hoy». Su desesperación era palpable, pero no me conmovía. «Verónica, yo no tengo que arreglar nada. Ustedes decidieron por mí. Ahora decidan también cómo resolver esto». El silencio al otro lado de la línea fue breve, antes de que su voz explotara de nuevo. «Esto es ridículo. Eres una egoísta, una vieja amargada». Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Era mi hija hablándome así. La niña que había criado con tanto amor ahora me gritaba como si fuera su enemiga. «¿Dónde estás? Ven aquí inmediatamente». Miré por la ventana del hotel. El anciano seguía alimentando a las palomas en la plaza. Se veía tranquilo, sin prisas, sin gritos en el teléfono. «No voy a ir, Verónica. Ya hice mi parte. Compré la casa. El resto es problema suyo». Me sorprendió la facilidad con la que las palabras salieron de mi boca. «Mamá, esto no puede estar pasando. Carmen está llorando. Dice que se siente humillada». «Verónica, ¿en algún momento te preguntaste cómo me sentía yo?». El silencio del otro lado de la línea era total. «¿Te preguntaste si yo quería compartir mi casa, si había trabajado 40 años para tener huéspedes permanentes, si mi sueño era convertirme en pensión gratuita?». La crudeza de mis palabras me sorprendió. «Mamá, no exageres. Solo iba a ser temporal». «¿Cuánto tiempo? ¿1 mes? ¿1 año? ¿Hasta que consiguieran trabajo? ¿Y si no conseguían, iba a echarlos yo?». Se hizo un silencio largo y tenso al otro lado de la línea. Ella no tenía respuesta. «Esto no se va a quedar así, mamá». Su voz era una amenaza velada. «Tienes razón. No se va a quedar así porque ahora yo voy a decidir qué hacer con mi vida, y por primera vez en muchos años, voy a decidir sola». Dicho esto, colgué. Apagué el teléfono y lo puse en el cajón de la mesa de noche. Sentí un temblor en mis manos, pero también una extraña sensación de poder. Por la ventana, vi llegar un autobús lleno de turistas. Bajaron con cámaras fotográficas y mapas, emocionados por descubrir la ciudad. Reían, tomaban fotos.
Señalaban edificios históricos. Me pregunté cuándo había sido la última vez que yo había sentido esa emoción por algo nuevo. Decidí bajar a caminar por la plaza. Necesitaba aire fresco y movimiento después de esa llamada que me había drenado. La plaza era hermosa. Tenía árboles grandes que daban sombra, bancas de hierro forjado pintadas de color verde y una fuente en el centro donde los niños corrían alrededor, mientras sus madres los vigilaban desde las bancas. Me acerqué al anciano que alimentaba palomas. Tenía el pelo completamente blanco y usaba una camisa color crema bien planchada. Parecía un hombre de paz. «Buenos días», le dije. Él levantó la vista y me sonrió. «Buenos días, señora. ¿También le gustan las palomas?» La verdad, nunca me había detenido a observarlas. Admití. Son animales muy inteligentes. Cada una tiene su personalidad. Esa gris que está allá es muy tímida y esa blanca con manchas es la más glotona de todas. Lo observé alimentar a los pájaros con migas de pan que sacaba de una bolsa de papel. Había algo muy pacífico en sus movimientos, muy deliberado. ¿Viene aquí todos los días?, le pregunté. Todos los días desde que me jubilé. Mi esposa murió hace 5 años y mi hija vive en otro país. Al principio venía porque no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Ahora vengo porque las palomas me esperan. Su relato me conmovió. ¿No se siente solo a veces? Él sonrió de nuevo. He aprendido que estar solo no es lo mismo que estar solitario. Cuando estás en paz contigo mismo, la soledad puede ser muy buena compañía. Sus palabras resonaron en mi cabeza como una campana. Estar solo no es lo mismo que estar solitario. ¿Puedo sentarme un momento? Por supuesto, señora. ¿Cómo se llama? Teresa. Teresa Mendoza. Mucho gusto, señora Teresa. Yo soy José Ramírez. José Ramírez. ¿Podía ser? ¿Usted es mi vecino? Lo miré con los ojos muy abiertos. Usted es la señora de la casa nueva, la del jardín. Era. Ya no más. José dejó de alimentar a las palomas y me miró con atención, una expresión de genuina curiosidad y preocupación en su rostro. ¿Qué pasó, señora Teresa? Y por primera vez desde ayer por la noche, sentí unas ganas inmensas de contarle a alguien toda la verdad. Le conté todo a José, desde el momento en que firmé los papeles de la casa hasta la llamada furiosa de Verónica esa mañana. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos reflejando una comprensión que hacía mucho tiempo no encontraba en nadie. Señora Teresa, me dijo cuando terminé mi relato, usted hizo lo correcto. ¿De verdad lo cree? Su afirmación me dio un poco de alivio. Por supuesto. Yo tengo 3 hijos y desde que enviudé, los 3 han tenido ideas brillantes sobre qué debería hacer con mi casa, con mi dinero, con mi tiempo. El mayor quiere que me mude a un asilo para poder vender mi casa. El del medio quiere que le preste dinero para su negocio. Y la menor quiere que me vaya a vivir con ella para cuidar a sus hijos gratis. Me sorprendió su franqueza. ¿Y qué hace usted? Les digo que no. Al principio se enojaron. Dejaron de visitarme durante meses. Pero después se dieron cuenta de que su papá no era un tonto que iban a manipular fácilmente. José tenía razón. Pero dolía mucho llegar a esa realización. Es que Verónica es mi única hija. La crié sola después de que su padre se fue. Mi voz se quebró un poco. Y por eso mismo, señora Teresa, usted le dio todo. Ahora ella cree que tiene derecho a todo lo suyo. Una paloma Indian acercó a mis pies y me miró expectante. José me dio algunas migas. Tómela. Esta se llama Esperanza. Es la más valiente de todas. Alimentar a Esperanza me tranquilizó. Había algo reconfortante en ese pequeño acto de generosidad sin expectativas. José, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo aprendió a estar solo sin estar solitario? Se quedó pensando un momento, mirando hacia la fuente donde una mamá joven perseguía a su hijo pequeño. Creo que empecé a entenderlo cuando dejé de esperar que otros llenaran mi vida y comencé a llenarla yo mismo. Al principio era difícil. Estaba acostumbrado a que mi día girara alrededor de Esperanza, mi esposa. Cuando ella murió, no sabía qué hacer conmigo mismo. ¿Y qué hizo? Empecé pequeño.
Me levanté un día y decidí aprender a cocinar algo que no fuera huevos fritos. Luego decidí arreglar yo mismo las cosas rotas de la casa en lugar de llamar a mis hijos. Su relato era simple, pero poderoso. Después comencé a salir a caminar sin rumbo fijo. Y cuando supe que estaba bien, el día que me di cuenta de que podía pasar todo un día sin mirar el teléfono esperando que alguien me llamara, el día que me levanté emocionado por algo que iba a hacer para mí mismo, sus palabras me llegaron profundo. Hacía años que no me levantaba emocionada por algo que fuera solo para mí. José, ¿cree que soy muy vieja para empezar de nuevo? Él sonrió, con una dulzura que me sorprendió. Señora Teresa, mi abuela empezó a aprender piano a los 70 años. Decía que había estado demasiado ocupada criando hijos y nietos para hacer algo por pura diversión. Murió a los 85 tocando valses. Sonreí por primera vez en días. ¿De verdad? De verdad. Y usted tiene 65. Tiene por lo menos 20 años para aprender piano, pintura, baile, cocina francesa, lo que se le ocurra. Me quedé callada un momento, viendo cómo Esperanza picoteaba las migas alrededor de mis pies. José, ¿puedo contarle un secreto? Claro, toda. Mi vida adulta la dediqué a ser la mamá perfecta para Verónica. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, la ayudaba con las tareas, iba a las reuniones del colegio. Nunca tuve tiempo para preguntarme qué me gustaba a mí. Sentía una opresión en el pecho. Y ahora me doy cuenta de que ni siquiera sé cuál es mi color favorito. Siempre compraba ropa pensando en lo que era práctico, no en lo que me gustaba. José me miró directamente a los ojos. ¿Qué color lleva puesto hoy? Miré mi vestido verde, oscuro. Verde. ¿Le gusta? Sí, me hace sentir elegante. Entonces ese puede ser un buen comienzo para conocerse. En ese momento sonó mi teléfono. Era Verónica otra vez. Esta vez no lo apagué, pero tampoco contesté. Dejé que sonara hasta que paró. ¿Era su hija? Me preguntó José. ¿Sí? ¿Va a contestarle? No, todavía. Necesito tiempo para pensar. José asintió comprensivamente. Señora Teresa, ¿me permite darle un consejo? Por favor, no tome decisiones importantes cuando esté enojada, pero tampoco las tome cuando tenga miedo. Tómelas cuando esté tranquila. ¿Y cómo sé cuando estoy tranquila? Cuando pueda pensar en el problema sin que le duela el pecho. Respiré profundo. Mi pecho todavía me dolía cuando pensaba en Verónica. Entonces, todavía no estoy lista. José sonrió. No hay prisa, señora Teresa. El tiempo es lo único que realmente tenemos. Nos quedamos en silencio alimentando palomas durante casi una hora. Era un silencio cómodo, sin presiones, sin expectativas. Hacía años que no experimentaba esa sensación de paz. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. José, ¿puedo preguntarle algo más? Las veces que quiera. ¿Cree que soy mala madre por haber hecho lo que hice? José dejó de repartir migas y me miró directamente a los ojos, con esa mirada profunda y sabia. Señora Teresa, ¿una buena madre es la que permite que su hijo la pisotee? No. Una buena madre es la que enseña a su hijo que puede tomar decisiones por otros sin consultarles. ¿No? ¿Una buena madre es la que acepta cualquier cosa para evitar conflictos? ¿No? Entonces, usted no fue mala madre. Usted fue una madre que finalmente decidió enseñarle a su hija una lección muy importante. Me sentí un poco más ligera. ¿Cuál lección? Que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional, ni siquiera entre familia. Sus palabras me consolaron más de lo que había esperado. ¿Sabe qué es lo que más me duele, José? ¿Qué? Que cuando Verónica me gritó por teléfono, no sonaba arrepentida por haberme faltado el respeto. Sonaba furiosa porque su plan no funcionó. José asintió con tristeza. Eso duele, lo sé, pero también le está dando información muy valiosa sobre quién es realmente su hija en este momento de su vida. ¿Qué quiere decir? Que tal vez la Verónica que usted crió, la niña dulce y agradecida, se perdió en algún lugar del camino, pero eso no significa que no pueda encontrarse de nuevo. Y si nunca se encuentra, entonces usted habrá aprendido algo doloroso, pero necesario, y podrá decidir cómo relacionarse con ella basándose en la realidad,
no en sus esperanzas. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Señora Teresa Mendoza. Sí, habla Carmen. Mi corazón dio un vuelco. Bueno, iba a ser su... Carmen sonaba nerviosa, avergonzada. Esto es muy incómodo. Hola, Carmen. Señora Teresa, yo quería disculparme. No sabía que Verónica no le había consultado sobre que viviéramos con usted. De verdad no lo sabía, señora. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eso les dijo? Sí, señora. Ella nos dijo que usted había insistido en que fuéramos a vivir con usted porque se sentía muy sola, que usted quería compañía. ¿Verónica les había mentido? La indignación me invadió. Pensamos que le estábamos haciendo un favor, continuó Carmen. Cuando llegamos esta mañana y vimos la casa vacía y después Verónica empezó a gritar, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. La voz de Carmen era sincera, llena de una pena que no parecía fingida. Carmen, ¿dónde están ahora? En la casa, señora. No sabemos qué hacer. Mauricio está tratando de calmar a Verónica, pero ella está fuera de sí. Y Vanessa, bueno, Vanessa dice que esto es muy incómodo y que mejor nos vayamos. ¿Y ustedes qué quieren hacer, señora Teresa? Preguntó Carmen con la voz suave. Nosotros no queremos causarle problemas. Si usted quiere que nos vayamos, nos vamos. ¿Podemos buscar otro lugar? Por primera vez desde ayer, alguien me estaba hablando con respeto y consideración. No exigían, preguntaban. Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Claro, señora. ¿Ustedes realmente necesitan un lugar donde vivir? Sí, señora. Perdimos nuestro apartamento porque el dueño lo va a demoler. Tenemos un mes para encontrar algo, pero con la pensión que recibimos es muy difícil conseguir algo decente. Entiendo, señora Teresa. Lo que hizo Verónica estuvo muy mal. Usted tenía derecho a decidir sobre su propia casa. José me estaba mirando con atención. Podía ver en sus ojos que se estaba dando cuenta de algo importante estaba pasando en esa conversación. Carmen, ¿me permite pensarlo? Por supuesto, señora. Y otra vez le pido disculpas por este malentendido. Cuando colgué, José me preguntó, ¿qué va a hacer? No lo sé todavía, pero creo que empiezo a entender algo. ¿Qué? Que tal vez el problema no era que vinieran a vivir conmigo. El problema era que nadie me preguntó si yo quería. José asintió lentamente, como si hubiera estado esperando que llegara a esa conclusión. Señora Teresa, hay una gran diferencia entre ayudar porque uno quiere y ser obligado a ayudar. Exacto. Si Carmen y Mauricio realmente necesitan ayuda, y si me hubieran preguntado con respeto, tal vez habría dicho que sí, pero Verónica decidió por mí, y eso es lo que no puedo perdonar. José me escuchó con su sabiduría silenciosa. ¿Y qué piensa hacer ahora? Me quedé observando a las palomas. Esperanza había traído a otras dos, y ahora las tres picoteaban cerca de nuestros pies. Era como si hubieran formado una pequeña familia alrededor de nosotros. Creo que voy a hablar con Carmen y Mauricio, pero sin Verónica presente. La idea se formó en mi cabeza con claridad. Me parece sensato, dijo José. José, ¿cree que soy tonta por considerar ayudarlos después de todo lo que pasó? No, señora Teresa. Creo que está siendo sabia. Está separando a las personas que actuaron con respeto de la que no lo hizo. Su análisis fue tan simple y tan profundo. Esa tarde regresé al hotel y llamé a Carmen. Carmen, soy Teresa Mendoza. Señora Teresa, ¿cómo está? Estoy bien. Carmen, ¿podríamos hablar usted, Mauricio y yo, sin Verónica? Claro, señora. ¿Dónde quiere que nos encontremos? ¿Conoce la cafetería La Esperanza en el centro? Sí, señora. ¿Pueden estar ahí a las 5 de la tarde? Por supuesto. Y Vanessa también puede venir si quiere. Se lo pregunto y le confirmo. 1 hora. Después llegué a la cafetería. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera y el aroma del café recién hecho flotando en el ambiente. Carmen y Mauricio ya estaban ahí sentados en una mesa del fondo. Se veían nerviosos, pero respetuosos. Carmen era una mujer de unos 60 años con el pelo gris recogido en un moño sencillo y una blusa color amarillo pálido. Mauricio parecía algunos años mayor,
con bigote blanco y camisa celeste bien planchada. Ambos se levantaron cuando me vieron llegar. «Señora Teresa, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros», dijo Mauricio extendiéndome la mano. «Siéntense, por favor». Nos acomodamos en la mesa. La mesera se acercó y pedimos café para los tres. «Vanessa no va a venir», respondió Carmen. «Ella dice que esto es muy incómodo y que prefiere buscar otra solución». «Entiendo. Bueno, quería hablar con ustedes para aclarar algunas cosas». «Por supuesto, señora Teresa. Primero, quiero que sepan que no estoy enojada con ustedes. Estoy enojada con mi hija por la manera en que manejó toda esta situación». Carmen y Mauricio intercambiaron una mirada de alivio. «Segundo, quiero entender exactamente qué les dijo Verónica y cuál es su situación real». Mauricio tomó la palabra. «Señora Teresa, nosotros vivíamos en un apartamento en el barrio San Miguel desde hace 15 años. El dueño del edificio murió y sus herederos decidieron vender el terreno a una constructora. Nos dieron 3 meses de aviso para desalojar y no hemos podido encontrar otro lugar. Hemos buscado, señora», continuó Carmen, su voz denotando cansancio. «Pero con nuestra pensión de jubilados, la mayoría de los lugares que podemos pagar están en condiciones muy malas o en barrios muy peligrosos». «¿Cuánto reciben de pensión?» «Entre los dos, unos $400 al mes», respondió Mauricio. Era una cantidad pequeña. Entendía por qué tenían dificultades para encontrar algo decente. «¿Y cómo conocieron a Verónica?» «Ella es nuestra nuera», explicó. «Carmen está casada con nuestro hijo Francisco desde hace 8 años. ¿Francisco está de acuerdo con que ustedes vivan en mi casa?» Carmen y Mauricio se miraron incómodos. «Bueno, señora Teresa», dijo Mauricio, «Francisco está trabajando en otro país. Se fue hace 6 meses a buscar mejores oportunidades de trabajo. Él sabe lo que pasó hoy. Le mandamos un mensaje contándole, pero con la diferencia de horario todavía no nos ha respondido». La mesera trajo nuestros cafés. Tomé un sorbo mientras procesaba la información. «Carmen, Mauricio, quiero hacerles una pregunta directa. ¿Ustedes realmente creyeron que yo había insistido en que fueran a vivir conmigo?» Carmen bajó la mirada al principio. «Sí, señora. Verónica nos dijo que usted se sentía muy sola en esa casa tan grande y que había comentado que le gustaría tener compañía. Pero cuando llegamos esta mañana y vimos su cara cuando recibió la llamada de Verónica, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien», admitió Mauricio. «¿Qué fue lo que los hizo darse cuenta?» «La manera en que Verónica le gritaba por teléfono», dijo Carmen. «Una hija no le grita así a su madre a menos que sepa que está haciendo algo malo». Me sorprendió su perspicacia. «¿Y qué piensan hacer ahora, señora Teresa?», dijo Mauricio con un tono de sincera preocupación. «Nosotros no queremos ser una carga para nadie. Si usted prefiere que busquemos otro lugar, lo entendemos completamente. ¿Pero qué harían? ¿Dónde irían?» «Tenemos algunos ahorros», explicó Carmen. «Podríamos alquilar una habitación en una pensión por 1 mes o 2 mientras buscamos algo más permanente». «¿Una habitación para los dos?» «Sí, señora. No es ideal, pero hemos vivido en condiciones peores». Los miré a los dos. Eran gente humilde, educada, que se encontraba en una situación difícil, sin culpa propia. Era muy diferente a la imagen que me había hecho en mi cabeza de unos aprovechados que querían vivir gratis. «Carmen, Mauricio, ¿puedo hacerles una propuesta?» Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. «Por supuesto, señora. ¿Qué les parecería si probamos un arreglo por 1 mes?» Se miraron sorprendidos. «¿Qué tipo de arreglo, señora Teresa?» «Ustedes pueden quedarse en la casa. Yo pagaré los muebles básicos necesarios. Una cama, una mesa pequeña, 2 sillas, un refrigerador usado. Nada lujoso, pero funcional». Mauricio protestó. «Señora, no podemos aceptar eso sin pagarle algo. Déjeme terminar. Ustedes me ayudarían con ciertas cosas. Mauricio, usted podría mantener el jardín y hacer reparaciones menores. Carmen, si le gusta cocinar, podría prepararme comida algunas veces por semana. ¿Y usted dónde viviría?», preguntó Carmen. «Yo me quedaría en mi habitación del hotel por ahora.
Necesito tiempo para pensar qué quiero hacer con mi vida. Pero, señora Teresa, dijo Mauricio, es su casa. Usted debería vivir ahí. Mauricio, después de lo que pasó, esa casa ya no se siente como mi hogar. Tal vez más adelante, pero ahora no. Carmen tenía lágrimas en los ojos. Señora Teresa, ¿por qué haría esto por nosotros después de todo lo que pasó? Sentía la sinceridad en sus voces, la gratitud genuina, porque ustedes me están tratando con respeto, porque me están preguntando en lugar de decidir por mí, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Y qué pasa con Verónica?, preguntó Mauricio, la preocupación evidente en su rostro. Verónica tendrá que aprender que las acciones tienen consecuencias. Si ella quiere formar parte de este arreglo, tendrá que disculparse conmigo primero, y tendrá que demostrar que puede respetarme. ¿Cree que lo hará? No lo sé, pero esa es decisión de ella. Carmen extendió su mano y tocó la mía sobre la mesa. Señora Teresa, usted es un ángel. No, Carmen, solo una mujer que está aprendiendo a poner límites. ¿Cuándo podríamos empezar? La emoción en sus voces era palpable. Mañana, si quieren. Yo me encargo de comprar lo básico y hacer que lo entreguen. ¿Y cuánto le pagaríamos de alquiler? $100 al mes para cubrir servicios básicos y ustedes se encargan de la comida. Mauricio y Carmen se miraron emocionados, casi sin poder creerlo. Señora Teresa, dijo Mauricio, eso es menos de lo que pagábamos en el apartamento anterior. Lo sé, pero no estoy haciendo esto por dinero. Lo estoy haciendo porque creo que es lo correcto. ¿Qué necesita que hagamos?, preguntó Carmen, ansiosa por ayudar. Que mantengan la casa limpia y cuidada, que me respeten como la dueña, y que entiendan que este es un arreglo temporal, mientras todos decidimos qué queremos hacer a largo plazo. Perfecto, señora, dijeron al mismo tiempo, con un entusiasmo contagioso. Hay una condición más. Sus ojos se abrieron, curiosos. ¿Cuál? Si Verónica aparece en la casa sin haber hablado conmigo primero, ustedes no la dejen entrar. Esta es mi casa, y yo decido quién puede estar ahí. ¿Entendido? Entendido, señora Teresa, dijo Mauricio firmemente. ¿Y Vanessa? Vanessa decidió buscar otro lugar. Dice que no quiere estar en medio de problemas familiares, explicó Carmen. Mejor para todos. Nos quedamos hablando otra hora más. Me contaron sobre sus vidas, sus trabajos anteriores, sus preocupaciones. Eran buenas personas que simplemente habían tenido mala suerte. Era reconfortante hablar con gente que me trataba como una persona con derecho a opinar sobre mi propia vida. Cuando nos despedimos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una sensación de empoderamiento. Había tomado una decisión por mí misma, basada en lo que yo consideraba correcto, sin permitir que otros decidieran por mí. Si esto te resuena, si alguna vez te has sentido sin voz en tu propia vida, te invito a suscribirte al canal. Nos ayuda a seguir contando estas historias que nos empoderan a todas. Esa noche, mientras cenaba sola en la habitación del hotel, sonó mi teléfono. Era Verónica. Esta vez sí contesté. Hola, Verónica. Su voz estaba llena de resentimiento. Mamá, Carmen me contó que van a vivir en la casa de todas maneras. Así es. Pero eso es exactamente lo que yo había planeado desde el principio. La desfachatez me dejó sin aliento. No, Verónica. Lo que tú habías planeado era obligarme a aceptar huéspedes sin consultarme. Lo que yo decidí es ayudar a Carmen y Mauricio porque me lo pidieron con respeto. Ella, con su lógica distorsionada, refutó. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Y si no puedes ver la diferencia, entonces tenemos un problema mucho más grande de lo que pensé. Su silencio fue elocuente. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan dramática, continuó Verónica. Al final todos ganamos. Carmen y Mauricio tienen donde vivir. Tú tienes compañía y yo me quedo tranquila sabiendo que no estás sola. Sus palabras me confirmaron que realmente no entendía lo que había hecho mal. No había un ápice de remordimiento en su voz. Verónica, ¿tú escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Estás hablando como si yo fuera un objeto que hay que administrar, como si mi casa fuera tuya para disponer de ella, como si mis sentimientos no importaran.
Su risa nerviosa llenó la línea. ¡Ay, mamá, no exageres! No estoy exagerando. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo te sentirías si yo llegara a tu casa mañana y te dijera que decidí que 3 personas van a vivir contigo sin preguntarte? Eso es diferente, respondió de inmediato, a la defensiva. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Porque tú eres mi mamá. ¿Y por ser tu mamá, no tengo derecho a decidir sobre mi propia vida? Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, yo solo quería ayudar. Su voz sonó más pequeña esta vez. Verónica, si realmente querías ayudar, me habrías preguntado primero. Habrías dicho, mamá, Carmen y Mauricio necesitan un lugar donde vivir. ¿Te parecería bien si vinieran a quedarse contigo por un tiempo? Y entonces yo habría podido decidir. ¿Y habrías dicho que sí? Posiblemente. Pero nunca lo... Sabremos por qué no me diste la oportunidad de elegir. Verónica suspiró. Un sonido de resignación que no era arrepentimiento. Está bien, mamá. Tal vez debí preguntarte primero. Tal vez no, Verónica. Definitivamente debiste preguntarme. Ya te dije que tal vez debía hacerlo diferente. ¿Qué más quieres? Su tono seguía siendo defensivo, como si me estuviera haciendo un favor al admitir parcialmente su error. Quiero que entiendas que lo que hiciste estuvo mal. No, tal vez mal. Mal. Enfaticé la palabra. Dios mío, mamá, ¿qué quieres que me arrodille y te pida perdón? Su indignación era casi teatral. Quiero que respetes que soy una persona adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Quiero que entiendas que no puedes disponer de mi vida sin consultarme. Y sí, quiero una disculpa sincera, no una disculpa a medias. «¡Esto es ridículo!», ella gritó. «Para ti, tal vez. Para mí es muy importante. Mamá, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Total, siempre has sido muy terca». Y colgó. No. Quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Era increíble cómo Verónica había logrado convertirme a mí en la problemática de la situación. Según ella, yo era dramática, exagerada y terca. En ningún momento había asumido realmente la responsabilidad por sus acciones. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todas las veces que Verónica había tomado decisiones por mí a lo largo de los años. Pequeñas cosas que en su momento había dejado pasar porque era más fácil o porque ella solo quería ayudar. La vez que decidió que yo necesitaba cambiar de médico, porque el mío era muy viejo. La vez que regaló mi máquina de coser antigua porque ya no la usaba, sin preguntarme. La vez que canceló mi suscripción al periódico porque las noticias solo me deprimían. Me di cuenta de que el problema con la casa no había sido un evento aislado. Era el patrón culminante de años de irrespeto disfrazado de cuidado. Al día siguiente me levanté temprano y fui a comprar muebles usados. Encontré una tienda donde vendían cosas en buen estado a precios razonables. Elegí una cama matrimonial sencilla, una mesa pequeña de comedor con 2 sillas, un refrigerador que funcionaba bien y un sofá modesto pero cómodo. ¿Todo esto va a la misma dirección?, me preguntó el vendedor. Sí, y necesito que lo entreguen esta tarde. Está amueblando una casa completa. ¿Algo así? Algo así. Le respondí con una media sonrisa. Después fui al supermercado y compré provisiones básicas. Arroz, frijoles, aceite, sal, algunos enlatados, café, azúcar. Lo suficiente para que Carmen y Mauricio pudieran cocinar los primeros días. A las 3 de la tarde llegué a la casa. Carmen y Mauricio estaban esperándome en el jardín delantero, sentados en el pórtico con sus 2 maletas al lado. Señora Teresa, no sabíamos si vendría, dijo Carmen levantándose rápidamente, con una sonrisa de alivio. Les dije que vendría y aquí estoy. ¿Qué hacemos con las llaves?, preguntó Mauricio, mostrándome. Un juego. Verónica se llevó las que tenía y no sabemos si usted quiere que las conservemos. Yo tengo mi juego de llaves. Después les daré copias. Los camiones de entrega llegaron 1 hora después. Era satisfactorio ver cómo la casa vacía se llenaba de vida otra vez, pero esta vez bajo mis propias condiciones. Carmen y Mauricio trabajaron conmigo acomodando todo. Mauricio resultó ser muy hábil para ensamblar muebles,
y Carmen tenía buen ojo para organizar los espacios de manera funcional. «Señora Teresa», me dijo Carmen mientras acomodábamos la cocina, «no sabemos cómo agradecerle». «No me agradezcan, esto nos conviene a todos». «¿Cuándo se va a mudar usted?» «Todavía no lo sé. Necesito tiempo para pensar». La verdad era que me gustaba la independencia del hotel. Por primera vez en mucho tiempo tenía un espacio que era completamente mío, donde nadie podía entrar sin mi permiso, donde podía tomar decisiones sin consultar a nadie. Era mi refugio, mi burbuja. «Señora Teresa», me dijo Mauricio. «Mi hijo Francisco llamó anoche desde Estados Unidos». «Ah, sí. ¿Y qué le dijo?» «Está muy avergonzado por lo que hizo Verónica. Dice que él nunca le pidió que nos consiguiera casa y que no sabía que ella había hecho todo esto sin consultarle a usted». «Francisco, siempre tan considerado. Francisco va a regresar pronto». «No, señora. Consiguió un trabajo bueno allá y piensa quedarse por lo menos 2 años más. Pero dice que cuando regrese, él se va a hacer responsable de nosotros». «¿Y ustedes qué quieren hacer?» Carmen y Mauricio se miraron. «Señora Teresa», dijo Carmen, «si usted nos permite quedarnos aquí esos 2 años, nosotros ahorraríamos lo suficiente para poner el depósito de un apartamento pequeño cuando Francisco regrese. Es mucho tiempo. Lo sabemos. Si le parece mucho, podemos buscar otra cosa». Los miré a los dos. En 2 días habían demostrado más consideración y respeto por mí que mi propia hija en años. «Veamos cómo va el primer mes», les dije. «Si todos estamos cómodos, podemos hablar de extender el arreglo». Sus caras se iluminaron con una alegría contagiosa. «¿De verdad? ¿De verdad?». Esa tarde, mientras Carmen cocinaba y Mauricio trabajaba en el jardín, yo me senté en el porche delantero a leer un libro que había comprado en el hotel. Era una novela sobre una mujer que viajaba sola por Europa después de enviudar. Hacía años que no leía por placer. José apareció en su jardín y me saludó desde la cerca. «Señora Teresa, ¿cómo van?» «Muy bien». «José, ¿ya conoció a Carmen y Mauricio?» «Sí, son muy agradables. Mauricio me ofreció ayuda con la poda de mis árboles. Son buena gente». José se acercó a la cerca que separa nuestros jardines. «¿Y qué tal se siente con su decisión?» «Me siento bien. Me siento como si hubiera recuperado el control de mi vida. Y su hija Verónica todavía no entiende que hizo mal, pero ese es su problema, no el mío». José asintió, una sonrisa sabia en su rostro. «Señora Teresa, ¿puedo decirle algo?» «Por supuesto. Desde que la conozco, que han sido solo 2 días, la he visto cambiar. Ayer se veía como una mujer derrotada. Hoy se ve como una mujer que sabe lo que quiere». Sus palabras me llegaron al corazón. «Gracias, José. ¿Va a quedarse a cenar con Carmen y Mauricio?» «No, voy a regresar al hotel. Todavía necesito mi espacio». Me parece muy sabio. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, se me acercó la recepcionista joven que me había atendido el primer día. «Señora Teresa, ¿cómo está su nueva vida?» «Va muy bien, gracias. ¿Puedo preguntarle algo personal?» «Claro». ¿Cómo supo que era el momento de cambiar? La pregunta me sorprendió por su sinceridad. «¿Por qué me preguntas eso?» «Es que yo tengo 25 años y siento que todos toman decisiones por mí. Mi novio, mis papás, mi jefe. A veces siento que no tengo voz en mi propia vida». Me reconocí en sus palabras. Era exactamente lo que me había pasado durante décadas. ¿Sabes qué fue lo que me hizo cambiar? ¿Qué? Darme cuenta de que si yo no defendía mi derecho a decidir sobre mi vida, nadie más lo iba a hacer. ¿Pero no le daba miedo? ¡Terror! Pero me daba más miedo seguir viviendo como si mi opinión no importara. La chica sonrió. «Usted es muy valiente». «No soy valiente. Solo estoy cansada de ser invisible en mi propia vida». Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Por primera vez en años me sentía en control de mi destino. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. A la mañana siguiente me despertó el teléfono. Era un número que no reconocía. «Señora Teresa Mendoza». «Sí, ¿quién habla?» «Soy Francisco, el esposo de Verónica. Estoy llamando desde Estados Unidos». Mi corazón se aceleró. Francisco siempre había sido respetuoso conmigo.
pero hacía meses que no hablábamos. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Señora Teresa, primero quiero pedirle una disculpa enorme por lo que pasó. Mis papás me contaron todo y estoy muy avergonzado. Su voz era de sincera aflicción. Francisco, tú no tienes que disculparte por algo que no hiciste. Sí tengo que hacerlo porque Verónica es mi esposa y actúa en nombre de mi familia sin mi permiso. ¿Hablaste con ella? Anoche tuvimos una conversación muy larga y muy difícil. El tono de su voz me indicó la seriedad del asunto. Y señora Teresa, yo no sabía que Verónica le había mentido a mis papás. Yo nunca le pedí que les consiguiera casa, y mucho menos que la obligara a usted a recibirlos. ¿Qué te dijo ella cuando la confrontaste? Francisco suspiró profundamente. Al principio trató de justificarse diciendo que solo quería ayudar a todos, pero cuando le pregunté por qué no le había consultado a usted primero, se puso a la defensiva y luego le pregunté por qué les había mentido a mis papás diciéndoles que usted quería compañía. Ahí se puso furiosa y me dijo que yo no entendía por qué no estaba aquí. Francisco, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Verónica tiene la costumbre de tomar decisiones por otros sin consultarles? Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Señora Teresa, me da pena admitirlo, pero sí es parte de la razón por la cual decidí venirme a trabajar aquí. ¿Qué quieres decir, Verónica? Bueno, ella siempre ha tenido la tendencia a querer controlar todo. Al principio pensé que era porque se preocupaba mucho por la familia, pero después me di cuenta de que no le gusta que otros tomen decisiones, ni siquiera sobre sus propias vidas. Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Era una confirmación dolorosa de lo que ya sospechaba. ¿Y con ustedes cómo es? Con mis papás siempre ha sido muy mandona. Les dice qué doctores deben ver, qué medicinas deben tomar, qué programas de televisión son buenos para ellos. Recordé lo que Carmen me había dicho en la cafetería. Al principio mis papás se lo permitían porque pensaban que era amor. Y ahora mis papás me dijeron que están cansados de que ella tome decisiones por ellos. Por eso, cuando usted les propuso el arreglo consultándoles y respetando su opinión, se sintieron muy aliviados. Francisco, ¿tú crees que Verónica puede cambiar? No lo sé, señora Teresa. Anoche le dije que tenía que disculparse con usted. Sinceramente le expliqué que lo que había hecho estuvo muy mal. ¿Y qué respondió? Que usted estaba exagerando y que al final todo había resultado bien porque mis papás tenían donde vivir. O sea, que todavía no entiende. No, señora Teresa, no entiende. Me quedé procesando la información. Era doloroso escuchar que el problema con Verónica era más profundo de lo que había pensado. Una raíz antigua que yo, sin querer, había regado con mi silencio. Francisco, ¿qué piensas hacer? Señora Teresa, yo regreso en 1 año y medio. Cuando regrese, mis papás se van a venir a vivir conmigo. Pero mientras tanto, si usted está dispuesta a seguir ayudándolos, yo le envío dinero cada mes para cubrir los gastos. No es necesario. Francisco, el arreglo que tengo con ellos está funcionando bien, insistió. Insisto, señora Teresa, es lo mínimo que puedo hacer después de todo este problema. ¿Y Verónica? ¿Qué opina de eso? Verónica va a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Después de colgar con Francisco, me quedé pensando largo rato. Era claro que Verónica tenía un problema serio con el control y el respeto hacia otros, pero también era claro que yo había sido parte del problema al permitirle ese comportamiento durante años. Decidí ir a caminar a la plaza para aclarar mis ideas. José estaba en su banco habitual alimentando palomas. Buenos días, señora Teresa. ¿Cómo amaneció? Con muchas cosas en la cabeza. José, ¿quiere contarme? Le conté sobre la conversación con Francisco. José me escuchó con atención mientras las palomas picoteaban alrededor de nuestros pies. ¿Sabe qué es lo que más me duele, José? ¿Qué? Darme cuenta de que yo permití que Verónica desarrollara este comportamiento. Cada vez que tomaba decisiones por mí y yo no decía nada, le estaba enseñando que estaba bien hacerlo. José asintió. Señora Teresa, usted no puede culparse por querer evitar conflictos con su hija, pero al evitar conflictos pequeños,
permití que se creara un conflicto mucho más grande. Eso es verdad, pero también es verdad que nunca es tarde para cambiar la dinámica. Pero, ¿qué pasa si Verónica no quiere cambiar? José me miró con esos ojos sabios que ya me resultaban familiares. Entonces, usted tendrá que decidir qué tipo de relación quiere tener con alguien que no la respeta. Sus palabras eran duras, pero necesarias, como una bofetada de realidad que me despertó por completo. José, ¿cree que soy mala madre por poner límites tan tarde? Señora Teresa, ¿una mala madre es la que nunca pone límites? No, una buena madre es la que los pone cuando se da cuenta de que son necesarios, sin importar la edad que tengan sus hijos. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo: ir de compras para mí misma. No ropa práctica o necesaria, sino algo que me gustara simplemente porque me gustaba. Entré a una tienda de ropa que siempre había mirado desde afuera, pero nunca había visitado. Una vendedora joven se acercó. ¿Puedo ayudarla en algo? Estoy buscando algo diferente, algo que me haga sentir bien conmigo misma. ¿Qué colores le gustan? Me quedé pensando. Hacía tanto tiempo que solo compraba ropa en negro, gris o marrón, porque era práctico. Me gusta el verde y el dorado. Perfecto. Tengo algunas cosas que creo que le van a encantar. Me probé varios vestidos y blusas. Era extraño verme en el espejo con colores vibrantes después de tantos años de tonos apagados. Ese vestido color esmeralda le queda hermoso, me dijo la vendedora. ¿Tiene algún evento especial? No, solo quiero sentirme bien. Esa es la mejor razón para comprar ropa nueva. Compré el vestido verde esmeralda, una blusa dorada y un collar de cuentas. Naranjas que nunca habría considerado antes. Era la primera vez en años que gastaba dinero en algo completamente innecesario, pero que me hacía feliz. Cuando regresé al hotel, la recepcionista me miró con admiración. Señora Teresa, se ve hermosa con ese color. Gracias, querida. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo hace para ser tan valiente? Ayer mi novio me dijo que no podía salir con mis amigas porque él tenía otros planes para nosotros y yo simplemente acepté. ¿Qué habrías querido hacer? Decirle que él puede hacer sus planes, pero que yo ya tenía los míos. ¿Y por qué no se lo dijiste? Porque me da miedo que se enoje. ¿Y te parece normal que tengas miedo de tu propia pareja? La chica se quedó pensando. No, supongo que no, querida. Nadie que te ame de verdad debería hacer que tengas miedo de expresar tu opinión. ¿Cree que debería hablar con él? Creo que deberías preguntarte qué tipo de relación quieres tener. Una donde tu voz importa o una donde tienes que pedir permiso para vivir tu propia vida. Esa noche, mientras cenaba en mi habitación, sonó el teléfono. Era Verónica. Mamá, Francisco me llamó y dice que tengo que disculparme contigo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que todos están exagerando mucho todo esto. Verónica, ¿tú realmente crees que no hiciste nada malo? Mira, mamá, tal vez pude haberlo manejado mejor, pero mis intenciones eran buenas. Las intenciones no justifican los métodos. Verónica, ¿qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Y te pida perdón por tratar de ayudar? Quiero que entiendas que lo que hiciste estuvo mal, que respetes que soy una persona adulta y sí, quiero una disculpa sincera. Su voz se elevó en un tono de exasperación. Esto es ridículo. Para ti, tal vez. Para mí es la diferencia entre tener una relación contigo o no. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy explicando las consecuencias de tus acciones. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Total, siempre has sido muy dramática. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Era increíble cómo Verónica había logrado convertirme a mí en la problemática de la situación. Según ella, yo era dramática, exagerada y terca. En ningún momento había asumido realmente la responsabilidad por sus acciones. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todas las veces que Verónica había tomado decisiones por mí a lo largo de los años. Pequeñas cosas que en su momento había dejado pasar, porque era más fácil o porque ella solo quería ayudar. La vez que decidió que yo necesitaba cambiar de médico, porque el mío era muy viejo. La vez que regaló mi máquina de coser antigua, porque ya no la usaba sin preguntarme.
La vez que canceló mi suscripción al periódico porque las noticias solo me deprimían. Me di cuenta de que el problema con la casa no había sido un evento aislado. Era el patrón culminante de años de irrespeto disfrazado de cuidado. Al día siguiente, decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo: buscar actividades nuevas para mi tiempo libre. Encontré un centro comunitario que ofrecía clases de baile para adultos mayores. Nunca había bailado en mi vida, pero algo me atraía de la idea. ¿Nunca ha bailado?, me preguntó la instructora, una mujer alegre de unos 50 años. Nunca, pero siempre quise aprender. Perfecto. Aquí no hay presión, solo diversión. La clase era pequeña, solo 8 personas, todas mayores de 60 años. Había 3 hombres y 5 mujeres, todos con historias similares a la mía. Personas que habían dedicado décadas a cuidar a otros y ahora querían hacer algo para sí mismas. Soy Elena. Se presentó una mujer de pelo plateado y vestido color fucsia. Empecé a venir después de que murió mi esposo. Al principio venía porque no sabía qué hacer con tanto tiempo libre, pero ahora vengo porque me encanta. Yo soy Roberto, dijo un señor delgado con camisa blanca. Mis hijos me decían que me quedara en casa viendo televisión, pero yo quería algo más activo. ¿Y qué dijeron cuando les contaste que venías a clases de baile?, le pregunté. Al principio se burlaron. Después, cuando vieron lo contento que estaba, dejaron de opinar. La clase fue divertida, aunque torpe. Mis pies no coordinaban bien con la música, pero me reí más de lo que me había reído en meses. ¿Cómo se sintió?, me preguntó la instructora al final, como si hubiera despertado una parte de mí que estaba dormida. Esa es exactamente la idea. Cuando salí del centro comunitario me sentía diferente, más liviana, más joven, más viva. Decidí caminar por el centro en lugar de tomar el autobús. Había tiendas que nunca había notado, cafeterías con música en vivo, una librería pequeña con una sección de libros de viajes. Entré a la librería y me perdí entre los estantes. Había libros sobre países que nunca había considerado visitar, guías para mujeres que viajaban solas, historias de personas que habían cambiado de vida después de los 60. ¿Puedo ayudarla?, me preguntó el librero, un hombre mayor con lentes y sonrisa amable. Estoy buscando... No sé exactamente qué estoy buscando. Esos son los mejores clientes. ¿Qué tipo de cosas le gustan? Historias de gente que empezó de nuevo cuando pensaban que ya era tarde. Tengo exactamente lo que necesita. Me llevó a una sección especial y me mostró varios libros. Uno me llamó la atención inmediatamente. Nunca es tarde para ser quien quieres ser. Este es muy popular entre nuestros clientes mayores de 60, me dijo. Compré el libro y me senté en un café cercano a leerlo. El primer capítulo hablaba sobre cómo muchas personas pasan décadas viviendo la vida que otros esperan de ellas, hasta que un día se dan cuenta de que nunca se han preguntado qué quieren realmente. Era como si el libro hubiera sido escrito para mí, cada palabra, un eco de mi propia experiencia. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Señora Teresa, disculpe que la moleste. No me molestas, Carmen. ¿Qué pasa? Vino Verónica otra vez y esta vez vino con un hombre que dice ser abogado. Se me heló la sangre. ¿Un abogado? ¿Para qué? Dice que quiere revisar los papeles de la casa porque tiene derecho legal a vivir aquí. ¿Dónde están ahora? Se fueron cuando Mauricio les dijo que no podían entrar sin una orden judicial. Mauricio sabía eso. Su hijo Francisco le había explicado por teléfono qué decir si algo así pasaba. Francisco sabía que esto podía pasar. Sí, señora. Al parecer, Verónica le dijo que iba a buscar ayuda legal para resolver el problema. Colgué e inmediatamente llamé a Francisco. Señora Teresa, me imagino por qué me llama. Francisco, ¿qué está pasando? Verónica contrató un abogado para que revise si puede obligarla a dejarla vivir en la casa. ¿Puede hacer eso? No, señora Teresa. La casa está completamente a su nombre. Usted puede decidir quién vive ahí y quién no. Entonces, ¿por qué lo está intentando? Porque está desesperada y porque realmente cree que tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida. Francisco, ¿qué piensas hacer? Ya hice algo. Le dije a Verónica que si continúa con esto,
Cuando regrese no me voy a hacer responsable de ella económicamente. ¿En serio? Muy en serio, señora Teresa. Lo que está haciendo Verónica está mal y ya es hora de que alguien se lo diga claramente. Cuando colgué, me temblaban las manos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Verónica para salirse con la suya. Pero también me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía sola enfrentando esto. Carmen, Mauricio, José, Francisco, incluso la recepcionista del hotel, todos me estaban apoyando. Por primera vez en años tenía una red de apoyo formada por personas que me respetaban. Era hora de demostrarle a Verónica que ya no estaba tratando con la madre que se dejaba pisotear. Era hora del enfrentamiento final. Si esta historia te ha movido, te ha hecho reflexionar sobre tus propias relaciones, por favor, dale un me gusta y déjanos un comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Al día siguiente decidí que era hora de terminar con esta situación de una vez por todas. No podía seguir viviendo con la amenaza constante de que Verónica apareciera con abogados o inventara nuevas formas de presionarme. Llamé a Carmen por la mañana. Carmen, quiero que organices algo para esta tarde. ¿Qué necesitas, señora Teresa? Quiero que llames a Verónica y le digas que estoy dispuesta a hablar con ella, pero bajo mis condiciones. ¿Cuáles condiciones? La reunión va a ser en la casa a las 5 de la tarde. Van a estar presentes tú, Mauricio, José como testigo y yo. Nada de abogados, nada de gritos, nada de amenazas. ¿Está segura, señora Teresa? Completamente segura. Y si ella no acepta las condiciones, entonces no hay reunión. Pero Carmen, necesito que le dejes muy claro que esta es su última oportunidad de hablar conmigo. Si rechaza esta reunión, o si viene con abogados, o si falta el respeto a cualquiera de los presentes, no va a haber una próxima vez. ¿Entendido, señora Teresa? Una hora después, Carmen me llamó de vuelta. Señora Teresa, hablé con Verónica y al principio se puso muy molesta. ¿Qué le dijiste? Le dije que esas eran sus condiciones, que las tomara o las dejara. Y al final, ¿qué decidió? Va a venir. Pero dijo que esto era ridículo y que usted estaba siendo muy dramática. Carmen, ¿tú y Mauricio están cómodos con estar presentes? Sí, señora Teresa. Queremos apoyarla. Pasé el resto del día preparándome mentalmente para la confrontación. Me puse mi vestido verde esmeralda nuevo, el que me hacía sentir fuerte y segura de mí misma. A las 4:30 llegué a la casa. Carmen había preparado café y había acomodado las sillas en la sala para que todos pudiéramos sentarnos cómodamente. Mauricio había cortado algunas flores del jardín y las había puesto en un florero en el centro de la mesa. José llegó puntualmente a las 5:05. Señora Teresa, ¿está lista para esto? Tan lista como se puede estar. A las 5 en punto exacto, llegó Verónica. La vi llegar desde la ventana. Venía sola, vestida con un traje formal color negro, como si fuera a una reunión de negocios. Su expresión era de molestia y determinación. Carmen le abrió la puerta. «Hola, Verónica. Pasa, por favor». Verónica entró y miró alrededor de la sala. Era la primera vez que veía la casa amueblada desde el día que se llevó todo. «¿Veo que compraste muebles?» «Nuevos», me dijo sin saludarme. «Hola, Verónica». «Sí, compré lo necesario». Se sentó en la silla que estaba frente a mí. Carmen y Mauricio se sentaron a un lado, José al otro. «¿Por qué tiene que estar toda esta gente presente?», preguntó Verónica molesta, el ceño fruncido. «Porque son testigos de esta conversación y porque son las personas que me han apoyado cuando tú decidiste faltarme el respeto». «Mamá, esto es ridículo». «Verónica, establecí las reglas de esta reunión muy claramente. Si no, estás dispuesta a respetarlas, puedes irte ahora mismo». Se acomodó en la silla con gesto de fastidio. «Está bien. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me expliques por qué crees que tenías derecho a tomar decisiones sobre mi casa sin consultarme». «Mamá, ya hablamos de esto. Yo solo quería ayudar a Carmen y Mauricio, y pensé que tú también querrías ayudarlos». «Verónica, esa no es una explicación. Esa es una justificación. Te pregunto, ¿por qué no me consultaste antes de decidir?». Su expresión se endureció.
Porque sabía que ibas a poner obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos? Ibas a decir que no tenías espacio, o que no conocías bien a Carmen y Mauricio, o que querías estar sola. Y esas no habrían sido razones válidas. Mi voz era un hilo de acero. Pero mamá, tú tienes una casa de 3 habitaciones. Tienes espacio de sobra. Verónica, ¿tú entiendes que el tamaño de mi casa no te da derecho a decidir quién vive en ella? Su frustración era palpable. Pero es que tú siempre has sido muy cerrada a conocer gente nueva. José se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Disculpe que interrumpa, pero ¿usted le preguntó a su mamá si quería conocer gente nueva? Verónica lo miró molesta. Usted no tiene por qué meterse en esto. ¡Verónica!, dije firmemente, con una autoridad que la sorprendió. José está aquí porque yo lo invité. ¿Vas a tratarlo con respeto o esta conversación se termina? Está bien, está bien. Carmen habló por primera vez. Su voz calma. Verónica, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Por qué nos dijiste que tu mamá quería que fuéramos a vivir con ella? Verónica se puso roja, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Porque sabía que ustedes no iban a aceptar si pensaban que era caridad. Pero era caridad, dijo Mauricio, su voz tranquila. Y no hay nada malo con eso si se ofrece con respeto. Verónica, continué. ¿Tú entiendes que mentirles a Carmen y Mauricio también estuvo mal? No les mentí. Solo adapté la verdad para que se sintieran mejor. La miro con incredulidad. Eso se llama mentir, Verónica. Ay, mamá, no seas tan dramática. Verónica, esa es exactamente la actitud que me molesta. Cada vez que te señalo algo que hiciste mal, me dices que soy dramática o exagerada. Pero es que sí estás exagerando. ¿Te parece exagerado que quiera tener voz y voto en mi propia casa? ¿Te parece exagerado que quiera que me consulten antes de que inviten a gente a vivir conmigo? ¿Te parece exagerado que quiera que mis sentimientos sean considerados? Verónica se encogió. No, pero todo terminó bien. Carmen y Mauricio tienen donde vivir. Tú tienes compañía. Todos ganamos. José volvió a hablar. Disculpe, Verónica, pero ¿usted cree que el fin justifica los medios? ¿Qué quiere decir? Que si el resultado es bueno, no importa cómo se logre. ¿En este caso sí? Verónica lo miró con desafío. ¿Y si su mamá hubiera decidido vender la casa por la frustración de todo esto, el resultado seguiría siendo bueno? Pero ella no vendió la casa. Pero pudo haberlo hecho y habría sido culpa suya. Verónica se quedó callada por un momento. Podía ver que la semilla de la duda estaba plantada. Mira, mamá, tal vez pude haberlo manejado diferente, pero mis intenciones eran buenas. Verónica, ¿sabes cuántas veces me has dicho eso en los últimos días? ¿Qué? ¿Que tal vez pudiste haberlo manejado diferente? Que tus intenciones eran buenas, pero nunca has dicho que lo que hiciste estuvo mal. Porque no creo que haya estado tan mal. ¿En serio? ¿En serio? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Las rosas que Mauricio había plantado estaban floreciendo hermosamente. Un recordatorio de la paz que había encontrado. Verónica, ¿sabes qué me dijo Francisco cuando habló conmigo? ¿Qué te dijo? Me dijo que tienes la costumbre de tomar decisiones por otros sin consultarles. Su cara se puso rígida. Es verdad. Francisco exagera. ¿Exagera? ¿Carmen y Mauricio? ¿Ustedes han notado eso? Carmen y Mauricio se miraron incómodos, la verdad en sus ojos. Respóndanle a mi mamá, dijo Verónica molesta, el desafío en su voz. Verónica, dijo Carmen suavemente, a veces sí nos dices qué doctores debemos ver, qué medicinas debemos tomar, qué programas de televisión son buenos para nosotros, porque me preocupo por ustedes. Pero nunca nos preguntas si queremos esa ayuda, agregó Mauricio con calma. Ven, les dije, no soy la única que se siente así. Verónica se quedó callada durante varios minutos. Podía ver que estaba procesando la información, pero también que estaba luchando contra ella, contra la verdad que la rodeaba. Verónica, le dije finalmente, mi voz llena de una mezcla de amor y firmeza. Necesito que entiendas algo muy importante. Yo te amo. Eres mi hija. Y siempre vas a ser mi hija.
pero no voy a permitir que sigas tratándome como si mi opinión no importara. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. Necesito que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal, no mal manejado, mal. Y necesito que te disculpes sinceramente. Y si hago eso, entonces podemos empezar a reconstruir nuestra relación, pero bajo nuevas reglas. ¿Qué reglas? Que me respetes como una adulta capaz de tomar sus propias decisiones, que me consultes antes de hacer planes que me involucren y que entiendas que si faltas a esos acuerdos, voy a poner límites otra vez. Verónica se quedó mirando el suelo durante un largo rato. Cuando levantó la cabeza, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, me cuesta mucho admitir que me equivoqué. Su voz era apenas un susurro. Lo sé, hijita, pero es necesario. Es que siempre he pensado que sabía lo que era mejor para todos. Y ahora me doy cuenta de que tal vez no siempre sé lo que es mejor para otros. Era el primer signo real de reflexión que había visto en ella. Había esperanza. Mamá, lo que hice estuvo mal. No debía haber decidido por ti. No debía haber mentido a Carmen y Mauricio y no debía haber reaccionado tan mal cuando me confrontaste. Y lo siento, de verdad lo siento. Por primera vez en semanas, su disculpa sonaba sincera, sin reservas. Gracias, Verónica. Podemos intentar empezar de nuevo. Podemos intentarlo, pero va a tomar tiempo reconstruir la confianza. Lo entiendo. ¿Y entiendes que Carmen y Mauricio se van a quedar aquí hasta que Francisco regrese? Sí, y está bien. Me gusta ver que están cómodos. ¿Y entiendes que yo voy a seguir viviendo en 1906 el hotel hasta que me sienta lista para regresar? ¿Por qué? Porque necesito tiempo para mí misma, para conocerme mejor, para hacer cosas que nunca he hecho. ¿Cómo qué? Como clases de baile. Verónica sonrió por primera vez en toda la tarde. ¿Estás tomando clases de baile? Sí, y es muy divertido. Me alegra, mamá. Verónica, ¿sabes qué es lo que más quiero de ti? ¿Qué? Que seas feliz, pero que seas feliz sin controlar la vida de otros. Voy a intentarlo, mamá. Eso es todo lo que pido. Nos levantamos y nos dimos un abrazo. No era el final de nuestros problemas, pero era el comienzo de una nueva forma de relacionarnos. Carmen sirvió café y pasamos el resto de la tarde conversando como una familia que se respeta mutuamente. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Esa noche, mientras regresaba al hotel, José caminó conmigo hasta la parada del autobús. Señora Teresa, ¿cómo se siente? Me siento como si hubiera recuperado a mi hija, pero también como si hubiera encontrado a mí misma. Esa es la mejor combinación posible. José, gracias por todo el apoyo. Señora Teresa, usted me enseñó algo muy importante. ¿Qué? Que nunca es tarde para defenderse y que la gente que realmente nos ama va a respetar nuestros límites. Mientras el autobús me llevaba de vuelta al hotel, miré por la ventana las luces de la ciudad. Ya no me sentía como una mujer perdida y confundida. Me sentía como una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Mañana sería otro día para seguir construyendo la vida que realmente quería vivir. Una vida donde mi voz importaba tanto como la de cualquier otra persona. Una vida donde el respeto no era negociable. Una vida que finalmente era verdaderamente mía. Si mi historia te ha inspirado a encontrar tu propia voz y poner límites, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Cada interacción nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más mujeres que necesitan estas historias de fortaleza.